La verdad estaba evitando hacer este video de Hanako, porque Hanako, o más bien Amane Yugi, es muy difícil de analizar. Pero recapitulemos un poco de su infancia. Él vivía en una familia bastante amorosa con su hermano y sus dos padres. Sabemos que su casa era grande, que tenía una increíble relación con su hermano y que sus padres realmente se preocupaban por él. Rentaban cámaras para su cumpleaños, les daban juguetes para su cumpleaños, les hacían fiestas, les hacían donas y también lo apoyaron cuando estuvo enfermo. Porque Amane cuando estaba pequeño sufrió una enfermedad que casi acaba con su vida. Pero afortunadamente su enfermedad se pudo curar. Pero esto fue a costo de su propio hermano, porque después misteriosamente desapareció. Pero cuando volvió, Amane notó algo extraño en su hermano. Sentía que no era el mismo. No sabemos si esto fue solamente ignorado o si Amane hizo algo para sobrellevarlo. Pero creció hasta ser un adolescente de 13 años. Sabemos que Amane a esa edad era bastante reservado. Lloraba mucho y se lastimaba mucho. Sabemos que no tenía amigos y para nada iba a tener una novia. Y que la persona que probablemente más se preocupaba por él era su maestro Tsuchigo Mori. Pero seguía siendo una persona bastante bromista. Y en algunos casos muy sonriente. Que amaba la luna y lo que tuviera que ver con astronomía. Pudo haber sido una adolescencia más o menos común. Digo más o menos porque no lo fue tanto, pero si de por sí no andaba muy bien que digamos, fue peor de lo que pudimos haber imaginado. Porque por razones desconocidas, que solamente se pueden adivinar con teorías, mató a su hermano. Y muy obviamente esto le causaría un trauma porque tiene 13 años. Sentimientos de culpa, de enojo o la verdad, nadie lo sabe. No sabemos exactamente lo que sintió para que esto pasara. Por eso digo que es un personaje bastante difícil de analizar. Pero más tarde se volvió Hanako-kun, el séptimo misterio. Y hemos visto que sigue culpándose bastante por lo que pasó con su casa. Porque a pesar de que su casa no le guarda ningún rencor, aún así sigue echándose la culpa de ser un asesino. A pesar de que eso ya pasó hace 50 años. Debido a todo el contexto, veo muy probable que Amane haya sufrido una automorición. No solo por paneles del manga, sino también por toda su historia. Pero bueno, esto no es un video de teorías. Amane al volverse Hanako se volvió una persona más bromista de lo que ya era. Y pareciera que todo lo triste que tenía cuando estaba vivo ya no existe. Aparte que dejó de ser tan tímido como antes. Según una información que me pasaron, esto podría ser un trastorno de despersonalización. Como me dijeron, esto suele ser un trastorno que alguien, ya sea de forma inconsciente o consciente, decide crear un nuevo yo. Eso para no atribuirse a sí mismo que sufrió ese evento traumático. Esto explicaría más o menos el cambio que tuvo Amane. Y no es que haya dejado de ser el mismo, solamente que cambiaron algunas cosas en su forma de expresarse. Porque hay muchas cosas que siguen siendo las mismas que hacían Amane. Como decía Tsuchigo Mori, él mismo ha dicho que Amane no ha cambiado. El resumen de todo esto sería que Amane tuvo un pasado demasiado traumático. Así que debido a eso intentó cambiar cómo es o cómo actúa para que ya no se vea de la misma forma. Para no sentirse como el mismo Amane que mató a su hermano. Es obvio que gracias a esto tendrá una muy baja autoestima y obviamente ese trauma afectaría demasiado el cómo ve las cosas. Así que Amane, como todos sabemos, murió y se convirtió en Hanako-san. Y aquí entraría una persona extremadamente importante para su desarrollo. Y obviamente sabemos quién es. Hanako después de su muerte se volvió una persona no tan soñadora, pero se acababa de encontrar con una chica demasiado torpe y sobre todo soñadora. Y esa sería, obviamente, Nene Yashiro. Acá tenemos un pequeño detalle, y es que Amane desde el principio, desde que conoció a Nene, supo que ella iba a morir, pero decidió no contárselo. Eso es algo que platicaremos y analizaremos más adelante en el video. La verdad es que al inicio no vemos demasiado desarrollo de Hanako, y es entendible porque para ese momento seguía viendo a Nene como una simple asistente. Pero esto cambia levemente en el arco del árbol de las declaraciones. Le dijo a Nene que se reunieran en el árbol de las declaraciones, sin antes decirle el por qué.
Al final terminó ilusionándola, haciéndola creer que se la iba a declarar, haciéndola llorar, y entonces Hanako se queda un poco sorprendido. Y se nota que de verdad está avergonzado, se quita su gorra y le pide perdón. Estamos completamente conscientes de que Hanako sigue siendo un niño, y estos comportamientos son exactamente de un niño. Pasamos al arco del joven exorcista, donde empezaría una de sus pocas amistades reales, o al menos para mí. Kou Minamoto es una persona que no se rinde cuando quiere proteger a las personas. A pesar de que no tenga el poder suficiente, igualmente va a intentar todo lo que esté a su alcance. Pero como el mismo Kou dijo, Hanako y los espectros en general son personas que se rinden demasiado rápido, ya que al estar muertos obviamente piensan que ya no hay ningún futuro para ellos, ni ninguna forma de arreglar sus errores. Pero Kou piensa completamente lo contrario. Así que al momento que Kou lo protege, obviamente se daría cuenta de la forma de persona que es Kou. Y obviamente empezaría un poco de afecto hacia este chico, porque es demasiado interesante para él. Como bien dicen, los polos opuestos atraen, y esto es lo que pasó entre ellos dos. Después de esto, Tsuchigomori nos cuenta lo que yo les acabo de explicar. Él como Amane era una persona bastante antisocial y lloraba demasiado. Este arco provoca que Nene haga donas para regalárselas a Hanako, diciéndole que le gusta, como amigos, obvio. Ajá, sí, Nene, sí, como amigos. Esta sería la primera vez que una chica le dice a Hanako que le gusta. Obviamente se volvería extremadamente especial para él, debido a que en su pasado ninguna persona se interesó tanto como Nene por saber su pasado, haciendo que el cariño que le tenga se incremente al menos un poco más. Y esto nos explicaría lo que pasa en el arco de los guardianes del reloj. Aquí a Kou se le revela que Nene tiene poco tiempo de vida, y ahora sí se ve como Hanako está muy preocupado por ella, no como lo habría hecho anteriores veces. A pesar de que Hanako diga que en realidad le da igual si alguien muere o vive, es innegable que ahora el cariño por Yashiro es diferente al que tenía antes. Se nota un poco más de preocupación a pesar de que le dé igual, pero Kou no piensa igual, porque Kou mismo ha dicho que los espectros y los vivos tienen diferentes maneras de pensar. Tan solo pensar en las opiniones que tienen Kou y Akane ante esta situación. Si Mitsuba o Aoi están a punto de morir, es obvio que ellos dos harían lo que puedan por salvar a esas personas. Pero como los espectros supuestamente ya no tienen futuro, es obvio que se rindan demasiado rápido. Y más siendo Amane. Aquí Hanako intenta recordarle a Kou lo que pasó con Mitsuba, recordando que hay cosas que no podemos controlar y están destinadas a pasar de una manera. Pero él está diciendo esto desde su punto de vista. Su punto de vista de que ya no hay ninguna esperanza para ellos. Pero Kou piensa diferente. Akane y Kou terminan diciendo esto: no me importa si así funciona este mundo. Si la senpai va a morir, yo tengo que salvarla. ¿Cómo yo podría olvidar algo así? No puedes estar seguro de que algo es imposible si no lo intentas. Si no lo intentas, ahí serán 0 posibilidades. Y esto es completamente verdad y le choca a Hanako. Y hemos visto que después en los siguientes capítulos se pondría a reflexionar. Es obvio que estaría reflexionando sobre esto que acaba de escuchar. Es claro que Hanako realmente quiere a Nene y es especial. Veas por donde lo veas, Nene ha sido la única persona que se ha interesado en el pasado de Hanako. Y es la única persona que él podría considerar como una amiga. O al menos desde mi punto de vista. Así que ahora lo más probable es que esté intentando hacer algo por salvarla. Así que ya con la mente reformada, decidiría hacer algo por ella, pero no de la forma correcta, como todos quisiéramos que pasara. No de la forma más sana. Y es que es claro, Hanako no tuvo amigos, no tuvo pareja, no tuvo nada, no sabe cómo actuar en esta situación. Sigue siendo una persona bastante inexperta y demasiado inmadura, con decisiones impulsivas, buscando solamente el beneficio de Nene, sin tomar en cuenta sus sentimientos o los propios. Y esto da igual al arco de ensueño, donde a Hanako se le ocurrió la increíble idea, la increíble solución de encerrar a Nene en una pintura sin que jamás pueda salir, pero viviendo feliz, mientras todo lo que la rodea es una completa mentira. Acá Nene se entera del plan de Hanako gracias a Meishihima y también gracias a Mitsuba, que de hecho la parte de Mitsuba la expliqué en un video, por si quieren verlo. A Hanako lo tomarían por sorpresa al ver que Nene realmente está preocupada porque quiere volver a su realidad normal. Y es que Hanako no sabe recibir aprecio. Nene le gusta,
eso es completamente seguro. Y a Nene le gusta Hanako, que también es bastante seguro. Y es por eso que Nene prefiere 1000 veces estar en un mundo con él a estar en un mundo completamente falso donde va a perder todos sus recuerdos. Hanako obviamente no iba a tomar en cuenta los sentimientos amorosos de Nene porque él no sabe aceptarlos ni reconocerlos. Aparte que obviamente una persona con muy baja autoestima no creería en estas cosas. Una persona con baja autoestima como Hanako podría empezar a pensar que no merece el amor que le dan. Y esto claramente pasó con Nene, donde no reconoció para nada sus sentimientos porque no creía que fueran completamente reales. Pero como todos ya sabemos, son completamente reales. Y aquí le dan un golpe directo al corazón de Hanako. ¿Acaso quieres que yo me quede aquí sin poder ir a ningún lado? Eso es exactamente lo que a Hanako le pasa, lo que tanto le deprime, y no quiere eso para una persona que él ama. Nene es una persona con bastante futuro, con varios sueños, con muchísimas motivaciones. Hanako, según él, ya no tiene ninguna esperanza, ni ningún futuro, ni podría quedarse con Nene por mucho tiempo. Pero él no quiere que Nene esté en la misma situación de estar encerrado en un bucle temporal sin poder hacer nada al respecto. Gracias a este golpe de realidad, Hanako accede a sacarlos de ahí, volviendo a su realidad normal, siendo felices como Nene hubiera querido. Pero eso no duraría demasiado. Nene ya no quiere preocupar a Hanako ni a Kou de las cosas que le están pasando relacionado a su tiempo de vida. Lo que no sabe es que Kou está todo alterado por saber cómo resolver su tiempo de vida. Pero si Kou está preocupado, obviamente Hanako tiene la misma preocupación pero triplicado. Y no se ha rendido en la idea de salvar a Nene de la muerte. Antes de salir de esa pintura, Nene le había pedido a Hanako vivir hasta los 90 años. Una petición bastante difícil, pero Hanako no se rendiría tratándose de ella, que es obviamente su persona más valiosa. Y si me preguntan a mí, la forma en la que intentó hacer esto fue la peor que pudo haber elegido. Con el ofrecimiento de una doncella como sacrificio, el mundo de las personas y el mundo de los espectros quedarán claramente divididos a partir de ahora. Estoy hablando de que los espectros vamos a desaparecer de este mundo. Cumplí tu deseo, Yashiro. Aunque claramente no sé si podría extenderla hasta los 100 años. Extendí tu esperanza de vida porque Aoi-chan murió en tu lugar. Hanako sacrificó a la mejor amiga de Nene para poder pasarle su tiempo de vida. Aparte que a partir de ahora, todos los espectros que Nene conoce ya no van a estar en su mundo. Intentó borrarle la memoria. Encima intentó borrarle la memoria. Hanako desaparecería, pero Nene y Akane entrarían en una corta pero fuerte depresión. Obviamente, Hanako sabía que esto no le iba a gustar a Nene, pero aún así no había otra opción para extender su tiempo de vida. Hanako aún debe tomar en cuenta los sentimientos de las demás personas, porque como hemos visto, después del arco de ensueño no ha aprendido mucho. Nah, ¿para qué hacen un arco completo si Hanako no va a aprender nada? Va a ser lo mismo, maldito. Aidairo, ¿por qué? Si el arco de ensueño los destruyó, pues bueno, después de ese viene peor. ¿Y qué hizo Hanako? Hizo como que no le afectó. Claramente eso es porque no sabe reconocer sus sentimientos. O al menos eso intentó aparentar, ya que en su camino al más allá se encontró con Aoi. Ya que van al más allá le pregunta cómo fue su vida. Y Aoi le dice, hey, ¿podemos hablar de cosas románticas? Y le empieza a hablar de Akane mientras él pone una cara de nervios. Claramente estás nervioso, dejaste a la que te gusta abandonada medio depresiva. Aoi empieza a contar cómo Akane era querido por muchas personas y eso es algo que siempre odió de él, pero siempre amó. Y le pregunta sobre Nene, ¿qué le gusta de ella? Y aquí Hanako aclararía sus sentimientos diciendo que le gusta todo de ella. Y los dos lamentan que ya no pueden volver, hasta que paran el tren al más allá, detenido obviamente por Nene, que no va a soltar sus sentimientos por Hanako, porque sí, aunque Hanako se separe tanto de ella, ella no lo va a dejar. Aquí se enfrenta con Teru y le recalca que todo lo que ha hecho hasta ahora fue bastante imprudente, entre ellos matar a Aoi. Y le recuerda que era la única forma de incrementar el tiempo de vida de Yashiro. Aún no entiende lo que está haciendo y Teru se hace cargo de hacer que lo vea. Si se establece un futuro en el que Akane-san muere y la esperanza de vida de Yashiro se incrementa, mataré a Yashiro.
Eso no tendría sentido, ¿verdad? Represalia, venganza, verter la ira en alguien, cosas así. ¿Nunca consideraste la posibilidad de que Yashiro-san se convertiría en el objetivo de esas emociones? Con esto logras comprender un poco de tus propias acciones, ¿no? Y es verdad, Hanako no está tomando en cuenta lo que podrían sentir las personas que están a su alrededor. Está pensando solamente en su propio deseo de salvar a Nene. Pero si lo piensas, si matas a Aoi, podría ser que Akane se enoje. Podría ser demasiado perjudicial para muchas cosas. Podría que Akane se enoje demasiado con Nene. O podría que Nene se deprima demasiado por la falta de su mejor amiga. Y es que no son cosas que le afecten a Hanako, pero son bastante importantes al momento de tomar decisiones. Y le toca comprenderlo de esta manera, y así deje de tomar decisiones tan impulsivas, para que después Kou llegue a salvarlo, y encima de su cara vea a Nene, que escapa para llevárselo a otro lugar donde no esté Teru. Aquí Hanako se enoja con ella y le pregunta por qué vino. Hanako sigue sin darse cuenta de lo que está sintiendo Nene, para que Nene le haga entender de una cachetada, diciendo que viene a ver a la persona que le gusta. Nene ha cruzado 1000 adversidades para poderse encontrar con Hanako, y Hanako lo primero que le responde es el por qué vino aquí. Es claro que a Nene le gusta Hanako, haciendo que Nene sienta que sus sentimientos no le importan a nadie, ni siquiera a él, diciendo que su tiempo de vida se va a incrementar si Aoi se queda como está. Ya fue suficiente, no me importa si no se cumple mi deseo. ¿Por qué siempre haces esto? Siempre decides por los demás. Hanako-kun, eres un tonto, te odio. Hacía falta que Nene recuerde todo esto para que Hanako al menos se entienda. Sabía que no estarías contenta con una extensión de tu vida. Quiero decir, Aoi es tu mejor amiga. Pero pensé que si seguías viviendo en algún momento, tus recuerdos se iban a borrar. Y entonces de seguro, aunque me guardaras rencor, al final vivirías feliz, o eso fue lo que creí. Yo soy un muerto, un asesino. Nunca podríamos vivir juntos, ni siquiera podría estar a tu lado por mucho tiempo. Pero si aún así existe un modo en el que yo te pueda hacer feliz, tiene sentido que nos hayamos encontrado. Ni el muchacho ni otra persona serían suficientes. Quería que vivieras la vida que yo te otorgara con mis propias manos. Lo siento. Aunque Nene le guardara rencor en un futuro, a Hanako no le importaba. Lo único que importaba era que ella estuviera bien. Pero Hanako no estaba tomando en cuenta que Nene está realmente enamorada de él. Y sería un golpe muy duro para ella que la persona que más ama de la nada desapareciera. Me gustaría mucho recordar que Hanako de pequeño no tenía mucho tiempo de vida, así como Nene, y es un caso muy parecido. Solo es un dato que se me hace un poco interesante de recalcar, porque esto podría ser una de las motivaciones de Hanako para hacer que Nene pudiera vivir más tiempo. Pero bueno, proseguimos. Y aquí recordamos que Nene no tiene una respuesta clara. Así que le preguntó, ¿por qué haces todo esto, Hanako-kun? Y le respondió que pues es una gran asistente y es muy linda cuando sonríe. Ah, y también cree que Nene se vería bien chistosa a los 90 años. Pero Hanako termina admitiendo que está feliz de que Nene volviera a verlo, para después darle un beso que se estuvo esperando por mucho tiempo. Aquí Hanako al fin aceptaría los sentimientos de Nene y aceptaría los suyos. Se ve claramente cómo los ojos de Nene están más llorosos que los de Hanako, siendo un beso demasiado íntimo para los dos. ¿Ya se acabó todo lo sentimental? Ok, bien. Aquí los fans de Hana Nene, al fin se besaron. Bueno chicos, siguiente arco, solamente vemos más desarrollo de Nene que de Hanako. Y el poco desarrollo que pudo haber tenido es simplemente teorías, así que no puedo continuar. Por ahora dejamos este análisis hasta aquí, y si se actualiza el desarrollo de Hanako, yo seré la primera en decirles. Antes de terminar este análisis quisiera dar una opinión. Para mí la historia de Hanako es la historia de un niño que ha tenido traumas y no ha tenido amistades, intentando afrontar sus inseguridades para acoplarse y poder tener una amistad con Kou y Nene. Aparte que está viviendo su primer enamoramiento.
que sabemos que no pudo vivirlo en su vida pasada. De verdad, Aidairo ha hecho un increíble trabajo con este personaje. Y es que a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo un niño de 13 años en una historia llena de muertes y traumas. En resumen, él está aprendiendo a amar. Esta es una indirecta para la gente de TikTok que estaba desinformando diciendo que Hanako tenía 60 años. 50 años tendrá de muerto, pero su mente es la de un niño de 13. Está muerto, no va a crecer. Todo su comportamiento, toda su forma de hablar, toda su forma de bromear es la de un niño de 13 años. En fin, este canal es un esfuerzo mío para darles los mejores análisis que pueda hacer de todos los personajes del manga. Próximamente se viene un análisis de Dear My Living Dead, después de ese vendrá uno de Tsukasa, después de Nene, después de Kou. Aparte que haré lo posible para traerles 2 videos cortos. Recuerden que tengo un server de Discord donde pueden ver spoilers de los videos y pueden enterarse de lo que estoy haciendo y podemos hacer llamadas. De hecho, la gente que esté pidiendo sus saludos por ahí también podrá aparecer en este video más tarde. Para la gente nueva, porque está llegando demasiada gente nueva, ya tenemos un análisis a Mitsuba y a los hermanos Minamoto y estamos haciendo resúmenes de los capítulos más recientes, aparte que las noticias más importantes las estaré dando en este canal. Ahora sí, lo que seguramente mucha gente estaba esperando, los saludos. Primero van los chicos del canal de Discord, que son Nuna, Andy y Alison, gracias por estarse uniendo al Discord. Mei-san, Sole, Yukoshix, Luz Maritineo, Superstar, Rebeca Abigail, Sci-Fi, HS4E, saludos a Mavis, saludos a no sé, yo tampoco sé, saludos a Marilyn Quintero, a Nati, a la siempre fiel KaiJPE, a Lidia Milagros Rosales, saludos a Iván, ¿qué haces? ¿Cierto Iván, qué haces? Saludos a Coffee, a Nicole Anime, a un pandita, saludos a Lux, Saludos a Luana Lucía y a Liz. Saludos a Usagi, a Perrito, a May y al que siempre es fiel, Astro. A Nuna Hobby. ¿Esa no es la misma del Discord? Saludos a Mia Star, a Irma Umaña, a Uplepi, a Link, un fan de Zelda, un grande, a Winter Blue. Saludos a Day y los que comentaron. Saludos a Blepiax. Y ya por último, saludos a Yanni Kiwi. Recuerden que para pedir saludos solamente pídanlo. Pídanlo en los comentarios porque ya en serio está llegando mucha gente a los estrenos. O si no, solamente pueden ir a Discord, a un canal y decir yo quiero un saludo. Y ya. Estoy terminando de editar esto el viernes. Este video va a salir el sábado. Ya estoy harta. Llevo semanas haciendo este video. Por favor, apoyen. Adiós.